Hola banda futbolera, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Tengo el honor de estar con un arquero que lo ganó todo a nivel internacional, bicampeón a nivel nacional. Ahora le dicen profe, pero para nuestra generación siempre será Daniel el Mono Viteri. ¿Cómo está, profe? Hola, Carlos. Primero, gracias por esta entrevista y bueno, hablar un poco de fútbol, que es lo que nos gusta a nosotros. Y bueno, también conocerte. Hay muchos periodistas jóvenes que han salido ahora y que saben mucho de fútbol y que tienen ideas innovadoras. Muchísimas gracias por el halago. Profe, lo primero que le quiero preguntar, ¿por qué arquero? A ver, siempre lo he dicho, siempre me gustó el fútbol desde que yo tengo memoria, pero la posición en realidad la elegí por Carlos Luis Morales, que en paz descanse, ¿no? Yo me acuerdo que en esa época, más o menos tengo recuerdo, que era la época en que Barcelona llegó a la final de la Libertadores. Morales fue figura durante todo el torneo, tapó penales y yo viendo decidí, la histórica tanda contra River, ¿no? Sí, yo viendo y decidí que quería ser arquero por él. Profe, ¿cómo se da su amor? ¿Cuándo usted hace clic con el fútbol? En esa etapa. Yo me acuerdo más o menos en esa etapa por ver partidos y bueno, al colegio también, ¿no? Viste que en los recreos siempre comienzas a jugar. Yo vengo de un barrio muy futbolero, que juegan en la calle, que siempre los fines de semana hay muchos partidos en la calle, entonces eso me lleva para saber que y para llevarme dentro del fútbol, ¿no? Mi hermano también tuvo la oportunidad de jugar también a categorías formativas. Mi papá también le gustaba mucho el fútbol, entonces eso me va llevando a que me guste el fútbol a mí también. Como jugador en formación, ¿qué se siente en el momento que le dicen a usted, Mono, Dani, hoy debutas en primera? ¿Cómo fue esa sensación? La recuerdo, o sea, tengo ciertos recuerdos. Como el primer vez, me imagino. De emoción, pero no recuerdo mucho en sí cómo me sentía. Yo más o menos lo recuerdo que no estaba tan nervioso. Capaz como debuté a los 17 años, no me daba cuenta la oportunidad que tenía. Entonces, cuando tú eres muy joven, capaz que no ves todo el contexto general. No eres tan consciente de la oportunidad que tienes. Después ahora tú lo piensas. Yo debuté en un partido completo en un clásico astillero y tú sabes que cuando debutes un clásico con un rival el eterno rival, la responsabilidad, un equipo grande, puede ser que te vaya bien y un trampolín para tu carrera, como fue mi caso, pero también puede ser que te vaya mal y eso te hunde a tu carrera y no puedes despegar, ¿no? A mí me fue bien, yo lo tomé tranquilo. Yo creo que mi familia y mi entorno estaban mucho más preocupados que yo. Confiaba en sus condiciones, sobre todo, ¿no? Fue un excelente, sí, totalmente. Total. Mi mentalidad siempre ha sido positiva y de mucho carácter. Siempre fui así y eso me llevó a que nunca dude, ¿no? Hablábamos de su debut en el Clásico, bicampeón nacional. No muchos ostentan ese palmarés. ¿Qué significa Emelec para la vida de Daniel Viteri? Importantísimo, yo creo que me dio mucho, primero como en formación desde niño, porque yo creo que un club no solo te acoge en la formación como deportista, creo que también te da valores y te da formación como persona. Me ayudó muchísimo. Yo estuve en MLE de los 11, 12 años y tuve la oportunidad de debutar a los 17. Entonces, imagínate, MLE estuvo en mi proceso desde muy joven, después del inicio de mi carrera futbolística y tuve la oportunidad de quedar bicampeón también hasta de 19, 20 años. Entonces, yo creo que fue un envión enorme para yo poder hacer mi carrera como la hice de muchos años, ¿no? Es consciente, viendo los problemas, y no me gusta andar en este tema, las personas que he entrevistado lo saben, viendo los problemas del equipo eléctrico, que son ajenos a esta entrevista, ¿usted es consciente de lo que significa hoy para el hincha melecista? A veces el que está afuera no lo siente mucho, pero sí me lo hacen sentir. Gente que es melecista y que también vivió en esa época, todavía me reconoce en la calle y me lo hace sentir. Después, gente muy joven que no me vio jugar en MLE, obviamente no me va a reconocer, pero tengo la oportunidad de estar en el museo de MLE. La gente que visita me va a ver, va a preguntar quién es ese y tengo, a ver, nadie se da cuenta de esas cosas, pero ahora que yo soy entrenador también me doy cuenta. El último arquero que MLE quedó campeón en MLE, que vino de formativo, fui yo, que ha pasado muchísimos años. ¿Cómo se hace y cómo se trabaja la mentalidad, ya no como técnico, sigamos hablando del Dani Viteri, del Mono, del jugador?
¿Cómo se trabaja mentalmente para ser figura de un equipo grande y tener los pies sobre la tierra? Es difícil, difícil. Ahora que tengo 44 años, te lo digo que es difícil. A mí se me hizo difícil porque debuté muy joven, a los 17 años, en un equipo como Melé, que es campeón muy rápido. El foco, todo está sobre El foco estaba sobre mí. Destacaba yo bastante dentro de la institución y del club. Y manejar eso se me hizo muy difícil en los primeros años. Entender que, por ejemplo, en mi hogar, de haber ganado nada, a ganar un sueldo que era superior al de mi papá, ¿no? Claro. Que era el jefe de mi hogar. Y manejar esos egos es difícil. Mi papá me trataba de ayudar por los valores que me han inculcado, pero sí te pierdes un poco de tu camino, que tiene que ser de saber que tu carrera recién inicia y que si quieres avanzar tienes que tener primero una tranquilidad emocional para saber que tienes una carrera por delante, de saber que tienes que ser profesional al 100%, si no el fútbol... El fútbol es de momento, de rendimiento. El rendimiento, yo he dicho siempre, se lo digo ahorita a los jugadores, que el fútbol es como la vida. Lo que tú le das a la vida te la devuelve, y el fútbol también. Lo que tú le das al fútbol, el fútbol tarde o temprano te lo va a devolver. Si no eres profesional, no te dedicas al 100% al fútbol, después no pretendes tener una carrera amplia y larga y que te vaya bien. Y viceversa. La importancia de estas palabras, el fútbol es como la vida. Te da lo que tú le das, tarde o temprano, ¿no? Tarde o temprano, como la vida. Si tú eres un tipo que no le hace mal a nadie, que eres buena persona, que eres positivo, que eres buen hijo, buen padre, buen esposo, no te puede ir mal. No te puede ir mal. Sufres un momento adecuado como todos, pero a la larga, si tú sigues el mismo camino, te va a ir bien. Es así, tal cual. ¿Me podría el Mono Viteri dar los secretos para ese bicampeonato eléctrico? ¿Cómo se vivía en el camerino? Hay una sola cosa, hermandad y el grupo unido. Yo creo que eso yo he aprendido muchísimo. Y ese es lo que él dice, no sé, el entrenador que ha tenido la ventaja de quedar campeón, estar en un grupo que ha quedado campeón, es eso que tú aprendes, ¿no? De saber que cuando un grupo está unido y todos piensan de una misma manera y que siempre ponen el grupo por delante, parece trillado, pero es la verdad. Cuando es positivo, eso se transmite y termina siendo campeón, ¿no? Aparte, después, si tienes jugadores de calidad, obviamente son trabajadores también, pero eso conlleva que te lleva a ser el campeón, ¿no? En el grupo te hablo de eso porque veníamos un grupo de habernos conocido muchos años, de pocos jugadores grandes que eran muy positivos y que marcaban la diferencia afuera y dentro de la cancha, y los jugadores jóvenes se conocían desde los 12, 13 años. Entonces ya obviamente íbamos a ser campeón y el grupo era que te llevaba para allá, ¿no? Profe, bicampeón, grupo unido, como usted me dice. Vamos a los resultados de ese trabajo. ¿Dónde se enteró de su primera convocatoria a la selección, profe? A ver, mi primera convocatoria a la selección... ¿Qué sintió? Yo tuve convocatorias formativas, ¿no? Sub-17, Sub-15, Sub-20, hubo un mundial Sub-20, pero en la de primera edición fue... Usted fue mundialista, profe. Sí. No seas modesto. No, es que estoy recordando cuándo fue. De verdad que no recuerdo bien. ¿Y la sensación de decir...? La sensación sí me acuerdo, ¿no? La sensación... Primero, me acuerdo que me llamaron a mi casa, ¿no? La noticia me la dio mi papá, mi mamá, juntos con mi hermano también, que era mayor, y mi hermana. Pero ellos me dieron la noticia porque antes te llamaban a la casa a decir que estabas convocado. Qué lindo. Entonces yo llegué un día al entrenamiento y me dijeron, te tengo una buena noticia, y me la dieron. O sea, a mí ahorita se me despeluma el cuerpo, se me pone la piel de gallina porque me acuerdo ahorita la emoción y fue, pues, imagínate, de felicidad, lloro. Mis padres también, si no estoy orgulloso de mí. Ahora yo soy padre y me imagino que hubieran sentido ellos, ¿no? De sentirse orgullosos y saber que hicieron también un buen trabajo, ¿no? Porque ellos también me acompañaron durante toda mi carrera, ¿no? Entonces, me imagino. Esa es la sensación. La sensación de yo sabiendo de cumplido, me imagino. Y yo también sabiendo que tu carrera iba por buen camino y que todo lo que hice desde los 9 años que comencé a jugar fútbol hasta en el momento que me convocaron a la selección del Ecuador mayores, que valió la pena, ¿no? Bueno, arquero ganador. O sea, Emelec, Liga, dejó clasificado dejó porque fue parte, porque estuvo, porque se retiró con altura, dejó clasificado en torneo internacional a Guayaquil City. ¿Cómo se da su llegada a Liga de Quito? ¿Cómo se da su llegada? Y otra pregunta, ¿esperaba haber sido tan importante y haber ganado tanto con los Albos? No, la verdad que no. Porque primero
yo estuve 3 años en el Quito, que hice 3 muy buenos años. Me trataron muy bien, la hinchada también. Hubo muchos problemas dirigenciales, pero sí también hubo dirigentes buenos que se hicieron cargo del equipo en ese momento. Pero en los 3 años que yo estuve en el Quito también estuve convocado a selección. Entonces estuve en buen nivel. Liga en ese momento había tenido un problema con su arquero, con Domínguez, que tuvo un problema con el tema de la cédula, de identidad, y estuvo suspendido 1 año. Entonces hubo un cambio también generacional de cambio de arqueros. Había salido Cristian Mora, entonces yo estaba buscando arqueros. Y me llamaron un mes antes que termine el campeonato a decir que querían contar conmigo. Obviamente lo pensé porque el Quito se había portado muy bien conmigo, quería que yo me quede, y era capitán, era referente. Entonces, pero de verdad que el tema económico sí me hizo tomar la decisión por estabilidad familiar. Yo ya tenía una niña pequeña, el Quito nos debía 5 meses, venía de un año terrible de muchas veces no entrenar, de muchas veces no concentrar, de no nadie que se sacar. Esos problemas siguen, ¿no? Sí, problemas institucionales que alargan el jugador. Puedes querer mucho el club, pero te hacen tomar una decisión, ¿no? Va más allá de lo futbolístico y del cariño, ser hincha, no ser hincha. Creo que eso ya va más por familiar, la familia, que es lo más importante. Que la familia es lo más importante para que un jugador esté bien. O sea, después Liga había sido el último campeón. Obviamente iba a ir a un equipo campeón. Y bueno, después doy el paso, me recibieron muy bien, a un club que era totalmente en el tema de organización, de estructura, era totalmente diferente al Quito, porque éramos organizados. Desde ahí ya tenía en esa época una infraestructura espectacular, instalaciones Europa. En ese momento, bueno, ahora yo también viví la reconstrucción y que volvieron a hacerlo casi todo nuevo, pero desde ahí ya era otra cosa. Me ayudó a formar como futbolista profesional más, porque tenías todos los implementos y la preparación era diferente, ¿no? Y ahí también que era un equipo grande, ¿no? Porque dentro de Quito y de la Sierra, Liga es el equipo que tiene más hinchada y que es más grande. El equipo más grande. De ahí llegué a un grupo que ya venía armado de algunos años atrás. Entonces por eso te hablo que cuando tú tienes un grupo armado y que viene con muchos años, que se conoce muchos años, a la larga te va a ir bien. Y también me recibió bien. Me recibió bien, y aparte a eso le pasó a Liga. Liga había venido con un grupo ya armado desde 3-4 años, con muchos jugadores también que venían de la formativa. Entonces, después no te imaginas que vas a caer campeón de Libertadores. No, obviamente nosotros íbamos a apostar a caer campeón del campeonato nacional y llegar más lejos en la Libertadores. Después, cuando tú vas llevando en el camino, te vas dando cuenta. Eso le iba a decir. ¿Cuándo se dio cuenta el vestuario, el patón? ¿Cuándo se dieron cuenta de que estaba ese campeonato de Libertadores a su alcance? ¿Cuándo dijeron, podemos? ¿Cuándo dijeron, sí podemos pegar? ¿En qué momento hicieron clic con esa realidad? Con el América. Yo lo viví ahí. Entre el América y San Lorenzo vimos que era posible. Era posible. Con el América sí, nos dimos cuenta, porque el América tenía un tremendo plantel. Claro. Y pero sí, ustedes estaban unidos. Y sí nos dimos cuenta, y ahí dijimos, no, hay que apostar a todo, ¿no? Y también nosotros sabíamos que teníamos responsabilidad, pero decíamos, hay que ir con todo, no perdemos nada tampoco. Claro, o sea, ya habíamos llegado hasta ahí, hasta semifinales, cuartos de finales, vamos a acelerar. Y ustedes no tenían nada que perder en eso. A morir, nada, claro. A morir con todos, o sea, no esperar nada, no guardarte nada. Los jugadores entendían eso y salían a la cancha pensando de esa manera. Reconocieron que el apoyo no solo era de parte de los hinchas de Liga, sino el apoyo era global y ecuatoriano. Todo el país. Me acuerdo de ese cartel y eso sí se siente dentro de la cancha, en el día a día, en lo que tú prendes un televisor y ves, y sientes el apoyo, los hinchas cómo hablan, claro, cómo se expresan. Y miren, mono, que ahora los jugadores que quedaron campeones de Liga son queridos por hinchas de esa época, ¿no? Son queridos por hinchas de Barcelona un poco, por los MLE, Liga, Aucas, todo. Por ejemplo, llevo al mono y digo, ahí está, campeón de América, veo a Guerrón, veo a Manso, sí. Y ustedes pasaron a la historia con un pedestal. Y me lo hicieron sentir, Barcelona también me lo hizo sentir. Yo jugué un año en Barcelona y cuando fui me trataron muy bien. Y he tenido la suerte de donde yo he ido. Primero he tratado de ser profesional a carta cabal, ¿no? Defender a muerte la institución en ese momento donde estoy, y eso lo trato de transmitir de la manera como yo juego. Entonces, claro, eso lo siente el hincha que está en las gradas, y por eso que me terminan tratando bien. Al principio un poco resistido, porque yo pasé de Deportivo Quito a Liga. Y también estuvo en MLE. Y de MLE después fui a Barcelona. Eso es muy polémico, ¿no? Entonces, pero después, como yo siempre he dicho, si tú dejas todo en la cancha, la hinchada lo ve,
tú lo transmites, El hincha tarde o compra. temprano va a estar contigo, ¿no? Claro. O sea, se da cuenta que tú eres ahora jugador de ellos y que tú estás dando todo. Daniel Viteri, ahora está del otro lado. Ya no es, bueno, creo que el jugador de fútbol nace jugador y fallece, muere jugador. Sí, No le voy a decir que jugador, para mí es un jugador inactivo, que es sí, diferente. sí, es otra cosa. Ya. Pero ahora está del otro lado. ¿Cómo, del otro lado, cómo se maneja un camerino? ¿Cómo se maneja un jugador? ¿Cómo se lo motiva a rendir más, a que no se conforme? A ver, en primer lugar, es algo totalmente diferente ser jugador de fútbol que ser entrenador. ¿Sabes? Otra cosa, en ciertos Hay que prepararse, ¿no? claro, tienes que prepararte, el trabajo es diferente, lo desarrollas de otra manera, la preparación de un partido es diferente, el entrenamiento es diferente, trabajas mucho más tiempo, o sea, Perdón no que es le como un interrumpa. jugador de fútbol. ¿Cómo? ¿No? Claro, perdón que le interrumpa, profe. ¿Hay ventaja para ser técnico, asistente técnico? ¿Hay una ventaja de haber sido jugador de fútbol? Para mí sí. ¿O usted cree que no importa? Para mí, de mi lugar, en lo que yo pienso, sí. ¿Entiende Sí, más el jugador? sí, porque, y cada vez más, porque en el tema de gestión al futbolista cada vez es mucho más importante. O sea, tú puedes saber estar preparado, saber planificar un entrenamiento, tener claro tu modelo de juego, que es importante, no es importante. Son Sí, las mismas palabras que me dijo segundo Alejandro Castillo, lo mismo me dijo. sí, que es importante, que sí tienes que saberlo transmitir, que sí tienes que saberlo llegar al jugador, pero hay un momento que sí tienes que gestionar personas. Y Claro. tienes que gestionar personas especiales, que son futbolistas, porque Son el diferentes. futbolista es diferente, no como un oficinista. Claro, Entonces, son diferentes. y tú que hayas vivido, hayas estado dentro de un camerino, sí te da esa ventaja de saber cómo pueden pensar ellos, ¿no? De ahí, obviamente, después tú te vas adaptando porque las épocas son diferentes, las Ahora personas están son con el diferentes. teléfono. Antes era así, ¿verdad? Sí, pero no solo el jugador de fútbol, en global, o sea, el joven ya es otro joven, ya es otra persona. Y tú yo como tengo 44 años, tengo que entender eso Estamos jóvenes todavía. y también, pero tengo que adaptarme. Claro, ¿me entiendes? claro. O sea, tengo que adaptarme y saber que ya no es el fútbol, no era como antes, ¿no? En ese aspecto hablando de gestión, pero sí tienes una ventaja de haber jugado fútbol, ¿no? Sí tienes una ventaja. ¿Qué consejos o aconseja a los arqueros usted? ¿Les dice sal así, achica así? Yo, ¿O prefiere que ellos mismos se le acerquen o que desarrollen sus características? no, yo, a ver, primero mi rol es ser asistente, ¿no? Claro. Entrenador en campo. Sí me gusta la preparación de arquero, la veo, tengo un preparador arquero que es un buen preparador arquero. Cuando, obviamente, sin invadir su espacio como entrenador arquero, si tengo que darle un consejo a él, primero se lo doy y después, si tengo que decirle algo al arquero, se lo voy a decir, ¿no? Obviamente con la venia del preparador arquero para no invadir cada uno su rol, ¿no? No, claro, pero Obviamente ellos sí me preguntan muchas cosas a mí exactamente. Como que, y me van a escuchar porque saben que yo fui arquero, ¿no? Y ellos lo tienen claro. Yo los puedo ayudar también en ciertas cosas. En el fútbol profesional yo creo que son más temas de toma de decisiones que de trabajo, porque ya viene un jugador formado, un arquero si tiene 30 años ya está formado, no va a cambiar mucho, pero sí lo puedes ayudar en toma de decisión, a decidir bien. ¿qué significa Guayaquil City para usted? A ver, primero, yo soy un agradecido con el club. ¿Por qué? Porque yo vine después de una transición difícil para mí como jugador, porque yo pasé de estar en Liga de Quito, jugando muchos partidos, siendo uno de los capitanes, a no poder conseguir un equipo e irme a jugar a la B, 4 meses a Orense. Entonces para mí fue una transición difícil, brava, de tener una estabilidad en Quito 10 años seguidos con mi familia e irme a Machala. Claro. Entonces, en ese momento Guayaquil sí estaba en primera división, me llamó Paul, me llamó el presidente en ese momento, el dueño del equipo en ese momento era Miguel Ángel, y me abrieron las puertas. De ahí, por eso estoy agradecido, confiaron en mí. Yo vine al club y me lo dijo claramente Paul, que era, en ese tiempo es mi amigo y en ese momento ya era entrenador acá. Me dijo, mira, tienes oportunidad pero tercer arquero. Y le dije, no lo dudo, voy a tercer arquero y yo me voy a adaptar. Y después ya depende, mucho usted. Ya depende de mí. De la humildad. Yo le dije, ¿sabes qué? Voy a tercer arquero y voy a... Depende de mí si yo juego, ¿no? Y se lo comió vivo. después terminé jugando yo. Clasificando y espérate que está acá. Claro, después ya yo fui ganando mi espacio, yo me conozco cómo trabajo, me conozco cómo voy entrando al grupo, que siempre es importante, de lo que yo puedo dar y reconozco dónde estoy parado. Entonces terminé jugando 2 años y medio en una institución. Noto mucha coherencia siempre. O sea,
se manejó muy coherente usted. O sea, noto que cuando usted llegaba era un obrero, Sí, sí. luchaba, peleaba y se los comía vivos, pero a base de trabajo. Ojo, desde mi contrato, porque obviamente iba a ser bajo porque era el tercer arquero, Claro. pero yo le dejé siempre una cláusula diciendo, pero si juego tanto por partido. En ese momento el que estaba arreglando el contrato me dijo, no, este está loco porque llega tercer arquero, yo le pongo, no importa, esa cláusula. Pero terminó el año y si no me pongas más esa cláusula. Te vas a tapar porque ya vas a tapar. Claro, jugaste 15 partidos, me arrancaste la cabeza. Se hubiera aumentado el sueldo. Claro, eso me dijo, entonces después ya nunca más me puse esa cláusula. Entonces, pero esa es la confianza que yo tenía, capaz él no la sentía, pero yo sí sabía, ¿no? Usted sabe, claro. Entonces lo tenía claro. Es importante, vamos cerrando, es importante la autoestima en un futbolista, ¿no? Total, claro que sí. Cómo está, cómo se siente. Claro, como yo creo que eso lo transmites tú. Desde que tú vas entrando a la cancha, de la postura, cómo tú estás, cómo tú te transmites, cómo tú hablas. Hay sensaciones que para las personas normales no se dan cuenta, pero a un jugador se lo puede ver en la postura, en cómo controla una pelota, en el arquero, en una salida. Pero es la vida también. Claro. Porque, por ejemplo, tú desde que vas entrando a un lugar, si tú hablas claro, das saludos a la mano, miras a los ojos, no dudas. Entonces, eso la persona que te está recibiendo siente eso lo siente y eso es tu forma ya. O sea, es mi forma de lo que yo pienso y creo, ¿no? Ahí viene eso lo que tú dices de la confianza, viene de todo. ¿Qué significa para Dani el Mono Viteri, qué significa la familia? Yo creo que es la clave, no solo, todo comienza a ver, un futbolista viene desde sus padres, ¿no? Y sus hermanos. Porque a veces haces hasta un sacrificio tus hermanos por ti. Porque si tú no vienes de un lugar muy acomodado, de posibilidades, a veces el hermano entiende que tu hermano que viene haciendo un desgaste terrible se va a tener que comer 2 presas de pollo. Y tú te vas a comer una, y tú sabes que tu hermano dice, no, es verdad, él viene trabajando, entrenando fuerte, cansado, él tiene que comerse las 2 presas. Eso pasó. Entonces eso pasa. Me imagino. Obvio, eso pasa. ¿Qué es esto? Y ese viene de la familia, ¿me entiendes? Y el esfuerzo que hace tus padres, yo vine de mi padre que soy un agradecido y ahora lo estoy viviendo en carne propia porque mi hijo también quiere ser futbolista. Él llegaba del trabajo a las 3 de la tarde, 2:30, se tomaba la sopa y nos decía, vámonos a entrenar. Claro. Todos los días, hasta que tuve 16, 17 años. Todos los días. Y se quedaba esperando. Todos los días. Entonces, no se pueden pagar. Tú en ese momento no lo piensas y no te das cuenta, pero ahora que yo tengo un hijo, y te das cuenta. Y aparte, mi papá también me ayudó a formar mi carácter. Era un tipo ganador, se enojaba, yo en ese momento no lo entendía, pero ya, ahora veo por qué, ¿me entiendes? Y ahora último, algo que nunca lo converso ahora que yo tengo mi hijo, que también quiere ser arquero, yo tenía algo que en la cabeza que cada vez que yo terminaba un partido, siendo profesional te hablo, ¿no? Lo llamaba a mi papá, antes y después a mi mamá y a mi papá, a mi esposa también, obviamente. Pero antes de tener esposa llamabas a su padre. Claro, entonces tú terminabas del partido, también los llamaba. Mi papá nunca, fueron pocas veces que mi papá me dijo, excelente, tú no tuviste errores, fuiste el mejor. Muy pocas veces. Pocas veces. Ojo, había salido mejor jugador del partido. Pero me decía, pero siempre me tiene un pero. Entonces yo colgaba y le decía a mi esposa, mi papá nunca está feliz. Claro. O sea, y a mí ¿te chocaba? Me chocaba, claro. Pero me llevaba a superar un poco a más. Buscar la excelencia. Ahora que yo tengo a mi hijo que tiene 15 años, él se me acerca un día y me dice, te voy a dar un consejo, me dice, corrígelo. Dile que está bien, pero nunca lo hagas conformista. Siempre trate de buscarle algo que tiene que mejorar. Qué bien. Y yo salí de ahí, me pensé, pues dije, me acuerdo que él, por eso me hacía eso. Yo no sabía, yo me cabreaba en ese momento y decía, chuta, nunca estoy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? Un jugador del partido, figura, trofeo. Pero yo iba a ver por qué, y ahora recién mi papá tiene 82 años y recién me enteré por qué lo hacía. Qué sabio, ¿no? Pero es lo que tú transmites y el acompañamiento que tiene tu familia, que tú me hablas con el jugador, para que llegue a ser un profesional. Bueno, Guatita Futbolera, esto ha sido todo. La verdad es que soy un agradecido con la vida. Estoy al lado de una leyenda, de un sujeto que ha sido bicampeón nacional, tricampeón en Sudamérica, Libertadores, Sudamericana, Recopa, pero eso queda así chiquito al lado de la persona que acabo de conocer. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias.